Muy buenos días a todos y todos. Bienvenidos a este webinar llamado Mujeres en STEM. Mi nombre es Barbarita Lara, soy directora de la Fundación Portas, ingeniera informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, Sanzana de Corazón, CEO y fundador de Emercom, y lo estaré acompañando esta mañana con mis 9 meses. Y sí, espero que esto no sea una transmisión online del parto de mi segundo hijo. Esperemos que no sea así, que se aguante una semana más. Pero sabemos que a nivel mundial y en Chile ingresan menos mujeres que hombres a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las llamadas STEM por sus siglas en inglés. Como fundación involucrada en la educación, por supuesto nos preguntamos cómo podemos cambiar esa realidad, cómo potenciamos a las mujeres en esta área, qué desafíos vemos por delante, qué rol cumple el sector privado y cómo buscamos generar espacios de colaboración para avanzar en esta materia. Y es por esto que para poder intentar responder estas preguntas tenemos un excelente panel de mujeres involucradas en STEM que se las voy a presentar en este momento. No sé para qué lado de mi pantalla o su pantalla estarán viendo, pero nuestra primera invitada es Alejandra Misala, economista de la Universidad de Chile, PhD en Economía de la Universidad de California, Berkeley y académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y presidenta del Directorio de Comunidad Mujer, en el cual yo soy consejera también. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Gracias por acompañarnos. muchas gracias por esta invitación. Seguimos con Paola Sandoval, ingeniera civil informática, una tocaya de la profesión de la Universidad de Santiago, magíster en tecnologías de la información y gestión de la Universidad Católica y IT Business Relation Manager en L'Oréal Chile. ¿Cómo estás, Paola? Hola, buen día. Aquí estoy muy bien, Ahí después nos va a contar qué tiene que sí, ver L'Oréal con IT y todas estas por cosas que supuesto. estoy muy Ahí les curiosa. cuento. Muy curiosa por eso. Y además nos acompaña María Cecilia Hidalgo, licenciada en Bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia de la Universidad de Chile y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Es la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales. ¿Cómo estás, María Cecilia? Hola, muy bien. Muchas gracias, Barbarita, por esta posibilidad de tener este conversatorio. Gracias por acompañarnos. La idea es que nos sentamos cómodas porque siempre se habla mucho de mujeres en STEM, pero muchas veces cuando presentamos a las mujeres que están en STEM, nos da un poquito como de miedo de que qué onda estas mujeres super rockstar que tienen todos estos reconocimientos y toda esta carrera y este bagaje, cómo llegamos a ser como ella y no tenemos la oportunidad de sentarnos y conversar con ella. Pero ahora vamos a seguir con el webinar con una presentación que preparó Alejandra sobre un tema muy importante que se relaciona con la presencia de las mujeres en las STEM, estereotipos, desempeño en matemáticas y elección de carreras. Alejandra, creo que ya tienes permiso para Sí, poder compartir. sí, voy a compartir pantalla. Sí. Mientras está compartiendo Alejandra, luego la presentación vamos a hacer un panel de conversación con Paola y Cecilia para que podamos hablar más sobre sus experiencias. Me avisan Todo si tuyo. se... Déjenme ponerla como presentación. ¿Se ve bien? Sin ningún problema. Bueno, nuevamente agradezco mucho la invitación de Fundación Portas a conversar sobre estos temas, porque creo que son temas donde es muy importante tomar conciencia. Es uno de el primer paso es tomar conciencia. Entonces, lo que yo les voy a comentar ahora son resultados de investigaciones mías y de colegas sobre el tema de estereotipos de género, en particular, cómo esos se manifiestan en la escuela, respecto, por ejemplo, de los futuros profesores, o sea, los estudiantes de pedagogía, en particular en matemáticas, en el caso de niños y niñas, también las interacciones que se dan en el aula, en la sala de clase, entre profesores, profesoras y estudiantes. ¿Qué pasa con los padres, las expectativas que tenemos padres y madres sobre nuestros hijos? Y luego algo bien importante que es cómo hombres y mujeres respondemos a situaciones, a ambientes que son competitivos. Y hay diferencias ahí, pero esas diferencias también son culturales, no son biológicas, ¿ya? Y cómo finalmente todo esto se manifiesta en la elección de carreras universitarias, que es el tema que estamos conversando hoy día.
Para partir un poco mostrando el efecto de los estereotipos, esto aquí es un ejemplo, solamente para que ustedes vean. Son niñas de quinto y sexto básico que estuvieron en un taller, en un campamento donde dos profesoras mujeres, dos científicas mujeres, le enseñaban sobre el comportamiento de los animales, ¿ya? Y en el primer día del campamento les hicieron dibujar qué es lo que ellas entendían por un científico. Entonces, una niñita dibujó este científico y dice, él es gordo porque no tiene tiempo para hacer ejercicio, su ropa le queda chica y está gastada porque no tiene tiempo para ir a comprar. Y luego dice, bueno, los científicos son bien ermitaños y están en sus laboratorios experimentando pociones y cosas así raras. Y finalmente le preguntan qué hace un científico y dice que un científico es alguien que se hace preguntas y que hace experimentos y hace estudios para encontrar respuestas a esas preguntas. Y dibujó un hombre aquí y el científico se llama Michael Reese. Al final del campamento, nuevamente la misma niñita le hacen las mismas preguntas y ella dice que los científicos aprenden. Y si ustedes se fijan, ya dibujó una mujer aquí. Y el segundo dibujo dije, los científicos pueden hacer muchas cosas. Y nuevamente hay una mujer aquí en primer plano, también un hombre, y pensando en algo, y son muy alegres, si ustedes se fijan, están sonriendo. Y finalmente, cuando define nuevamente qué hacen los científicos, mantiene la definición, que es una definición muy correcta, pero dice que la científica se llama Gabriela Quintana. Entonces, esto es solamente un ejemplo, pero de cómo la experiencia, los modelos, lo que pasa con la educación de los niños y niñas puede afectar sus percepciones. Y aquí lo que les muestro son los resultados de la prueba PISA en matemáticas del 2018. Esta prueba es una prueba internacional donde participan muchos países, lo organiza la OECD, y las barras que son azules y están bajo el cero son situaciones países donde las mujeres tienen peores resultados que los hombres en la prueba de matemáticas. Este de aquí, donde está la flecha, es Chile. Luego las barras celestes son países donde no hay diferencias entre hombres y mujeres en los resultados, y luego las barras que están aquí azules, pero en el lado positivo, son países donde las mujeres tienen mejores resultados que los hombres en las pruebas de matemática. Y por tanto, lo que uno puede decir de esto es que el hecho que las mujeres tienen peores resultados en las pruebas de matemáticas estandarizadas que los hombres no es una realidad en todos los países. Y hay estudios que muestran que estos resultados tienen que ver con los estereotipos de género y en particular con lo que ocurre en los países con las oportunidades económicas y sociales que tienen las mujeres. Entonces hay un par de estudios aquello que yo cito que hacen, miran las relaciones entre los resultados en esta prueba PISA, la brecha de género en esos resultados y qué pasa con los países. Y encuentran una correlación, no están midiendo aquí causalidad, pero sí correlación entre, como les decía, las oportunidades que tienen las mujeres en los países. Hay otro estudio que hace un metaanálisis, o sea, que mira muchos otros estudios, un estudio que mira otros estudios, y ahí miran dos pruebas internacionales, que es la prueba TIMSS y la prueba PISA, y de nuevo encuentran que esas diferencias o las brechas que existen tienen que ver con si los países tienen mayor o menor equidad de género en matrícula escolar, la participación de las mujeres en trabajos de investigación y también la participación en política, participación parlamentaria femenina. Aquí otro ejemplo de lo mismo que estoy diciendo, en el lado izquierdo, esto es para la PISA 2012, pero si ustedes lo miran con distintas pruebas se dan los mismos resultados. Esta brecha de género no se correlaciona con el hecho que los países lo hagan mejor o peor en la prueba.
no hay ninguna relación, eso es lo que muestra este gráfico de la izquierda. Pero sí se relaciona, por ejemplo, con la participación laboral femenina. Países que tienen mayor participación laboral femenina tienen menores brechas en los resultados de las pruebas de matemática, al menos en PISA. Entonces, ¿de dónde vienen estas brechas? Y un estudio que nosotros hicimos con dos colegas, con Salomé Martínez y con Francisco Martínez, miramos qué pasaba con las expectativas que tenían los estudiantes de pedagogía básica en este caso, respecto del desempeño de niñas y niños en matemáticas. Entonces, el estudio consistió en lo que se llama, son experimentos por encuesta, donde se pone un caso hipotético, un caso aleatorio, y se lo aplicamos a 208 estudiantes de pedagogía básica de 17 universidades chilenas distintas. Entonces, se le presentaba un único caso a un estudiante donde se describía a un niño o niña, y la única diferencia era que se llamaba Marcelo o Marcela, y todo el resto del detalle del caso era idéntico, que era un estudiante de educación básica, que estaba teniendo problemas en matemáticas, y que habían hecho esfuerzos para que mejorara sus resultados, pero no había sido exitoso, y se le preguntaba si ese estudiante iba a mantener estos resultados deficientes en matemáticas en el futuro, y luego si esos resultados podían afectarle los resultados en otras materias en el futuro. Y lo que encontramos, y esto es estadísticamente significativo, es que existía un fuerte sesgo de género en estos estudiantes de pedagogía básica. Ellos asignaban expectativas de rendimiento mucho más bajas a las mujeres. Por ejemplo, decían que las mujeres iban a seguir teniendo problemas en el futuro en matemáticas, no así los niños. Y como les digo, el caso que ellos leían era exactamente lo mismo. Decíamos, imagínense que este es un alumno suyo, usted piensa que este estudiante va a seguir teniendo problemas. Si era niña, pensaban que sí. Y lo que yo creo que es más complejo es que extrapolaban estos problemas en matemáticas al rendimiento en otras materias también. Hicimos el mismo ejercicio con lenguaje, como para ver si efectivamente era un tema con las matemáticas o era un tema general, y no encontramos ningún sesgo respecto del lenguaje. O sea, el sesgo era respecto de matemáticas y respecto de las niñas. Y estos son estudiantes de pedagogía, entonces uno no puede de aquí extrapolar de que es igual en el caso de los profesores en ejercicio. Pero unos colegas, Lorena Ortega y dos colegas más, hicieron un estudio en que ahí sí ellos miraron lo que pasaba en el aula de matemáticas. Y lo que hicieron es analizaron videos de una clase de matemáticas de alrededor de 80 minutos de 79 aulas. Esos son como 2.295 estudiantes, algunos de séptimo básico y otros de tercero medio, en 42 escuelas distintas, algunas municipales y otras particulares subvencionadas. Y ellos lo que hicieron es que usaron algunas herramientas que permiten codificar las interacciones que se producen en el aula. Y luego graficaron esos datos en sociogramas, que son mapas de redes sociales, que básicamente muestran la frecuencia con que los estudiantes interactúan con los docentes, y en función, obviamente, en este caso, del género del estudiante. Y lo que encontraron era que las niñas interactuaban mucho menos frecuentemente con su profesor o profesora de matemáticas, en interacciones de diverso contenido, desde que el profesor hacía una consulta o los niños hacían preguntas al profesor. Y esto lo midieron tanto en interacciones iniciadas por los estudiantes como por los docentes. Para darles un número, ellos observaron que un 23% menos de interacciones totales iniciadas por el docente con las niñas que con los niños. Y esto controlando por el rendimiento en matemáticas de los niños, o sea, a igual rendimiento se producía esta diferencia,
y también con la distancia física del estudiante en la sala, que uno puede ser, bueno, pero el profe interactúa con los que están sentados en las primeras filas. No, independiente, controlando por eso y controlando por el rendimiento, había una menor interacción. Y esto, habían variaciones en las distintas aulas, algunas eran bastante más inclusivas de las niñas que en otras, pero esa variación no se explicaba ni por el sexo del docente, o sea, que no era un problema de los profesores versus las profesoras, ni tampoco por la composición de género del curso. O sea, había un elemento ahí que tiene que ver con estereotipos, básicamente. Respecto de los padres, aquí les voy a mostrar solamente un dato. Este no es un estudio, es un dato que tiene la OECD, a partir también de la prueba PISA, donde los padres y las madres tienen que responder un cuestionario al momento que los hijos dan esta prueba. Quienes dan esta prueba son estudiantes de 15 años, de distintos países, como les decía. Y lo que se grafica aquí es la brecha de género entre niños y niñas, padres de niños y niñas, contestando si ellos tenían expectativas respecto de que sus hijos o hijas estudiaran una carrera STEM. Y esto está graficado para niños y niñas con similar rendimiento, tanto en la prueba de matemáticas de PISA, como en la prueba de ciencia, como en la prueba de lectura. Y si ustedes se fijan en el caso de Chile, los padres solo el 17% de las niñas esperaban que ellas estudiaran una carrera STEM. Y sin embargo, los padres del 50% de los niños esperaban que estudiaran una carrera STEM. Entonces también hay un tema que tiene que ver con las expectativas en el hogar. O sea, no es solamente la escuela, no es solamente la educación, digamos, fuera de la casa, sino también lo que ocurre en la casa. Y todo esto va generando estereotipos, ¿no es cierto? Y hay estudios que muestran que hay diferencias entre hombres y mujeres en pruebas competitivas con altas consecuencias. Para entender esto que estoy diciendo, la prueba CIMSE es una prueba que no tiene altas consecuencias, porque cuando los niños dan la prueba CIMSE, no hay un resultado individual del niño o de la niña, sino que lo que se está evaluando ahí más bien es el desempeño del establecimiento. Entonces, ni los profesores, ni los estudiantes, ni sus padres conocen un puntaje individual. Por tanto, eso no tiene altas consecuencias, no es una prueba competitiva de altas consecuencias. La PSU sí lo es, porque hay un puntaje individual y determina en gran medida si un estudiante puede o no ingresar a la carrera de su preferencia. Entonces, ¿cuál es el concepto aquí? El concepto de amenaza de estereotipo. Y eso es una situación donde una persona que es parte de un grupo social que es estereotipado está en riesgo de confirmar como una característica real un estereotipo negativo. Eso puede pasar con raza, puede pasar con sexo, puede pasar con distintas variables. Y aquí lo estoy viendo yo desde el punto de vista del sexo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que puntaje en este tipo de pruebas pueden subestimar la habilidad real de los grupos estereotipados. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga y esto es lo que está estudiado, de la memoria de trabajo por estrés. Entonces, como yo estoy dando una prueba y está este estereotipo de que las mujeres somos malas para las matemáticas, que es un estereotipo, no pasa de eso, hay un estrés adicional que me sobrecarga la memoria de trabajo y hace que yo rinda menos. Y por tanto, esta brecha de resultados que uno observa, que se las voy a mostrar en un segundo, puede ser también un artefacto asociado a la evaluación. Y por esto mismo se observa que hay diferencias de género en términos de aversión al riesgo. Las mujeres somos menos aversas al riesgo, y en actitudes hacia la competencia tenemos menos ganas de competir en distintos aspectos. Pero de nuevo, esas diferencias, en tanto en aversión al riesgo como en actitudes hacia la competencia, tienen un origen cultural, no es un origen biológico. Y aquí hay un trabajo muy bonito que compara los resultados de un experimento
en dos tribus distintas. Una es esta tribu Masái en Tanzania, que es patriarcal, y una tribu Khasi en India, que es matriarcal. Y lo que les pedían, el experimento era que había un canasto y había que embocar unas pelotas, una cosa relativamente simple de hacer, y había un premio si se embocaba, pero si se competía con alguien, el premio era mayor. Y lo que se encuentra, por ejemplo, es que en el caso de la tribu matriarcal, un 54% de las mujeres estaban dispuestas a competir y solo el 39% de los hombres. Y en cambio, en la tribu patriarcal, el 50% de los hombres estaban dispuestos a competir y solo el 26% de las mujeres. Entonces, eso mostraba que estas actitudes tienen mucho más que ver con la cultura que con la biología. Aquí les muestro rápidamente, estas son las pruebas SIMSE de matemática en distintos cursos, en cuarto básico, en sexto básico, en segundo medio, y ustedes ven que en general no hay diferencia, había aquí diferencias en estos años, pero los hombres han disminuido sus resultados, y hoy día no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en matemáticas. Sin embargo, en la PSU, sistemáticamente, los hombres tienen mejores resultados que las mujeres. Y eso no es tan novedoso, pero miren lo que pasa en el lenguaje. Las mujeres tienen mejores resultados sistemáticamente que los hombres en todos los cursos. Hay brechas y estas brechas son estadísticamente significativas. Y en cambio en la PSU de lenguaje no hay diferencias estadísticamente significativas. Esto no es un estudio, lo estoy mostrando datos nomás, de que efectivamente hay un elemento ahí que tiene que ver con las pruebas competitivas, las pruebas con altas consecuencias. Finalmente, ¿en qué redunda esto? Todo esto que les he estado comentando es que es lo que sabemos en general, es que el porcentaje de mujeres, si bien hay un 55% de mujeres en la universidad hoy día, o sea, hay más mujeres estudiando en la universidad que hombres estudiando en la universidad, sin embargo, la matrícula en primer año está, en el caso de las mujeres, está fundamentalmente en salud, en educación, y en tercer lugar en ciencias sociales y humanidades. Y esta línea verde de aquí abajo son las carreras STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto es menos del 30%, y es sistemático. Entonces, esto obviamente también se manifiesta en las titulaciones. Y aquí si ustedes observan las titulaciones, estos son lo que ha ocurrido entre el 2009 y el 2017, de nuevo, la mayor participación de las mujeres son en salud, servicios sociales, educación, ciencias sociales, y ya aquí tenemos ciencia, ingeniería, industria y construcción, una muy baja participación de las mujeres. Entonces, y esto es lo último que les voy a contar, un estudio que hicimos con unas colegas, mirando un poco más en detalle lo que está detrás de esta elección de carrera. Entonces lo que analizamos es la cohorte de estudiantes que egresó de cuarto medio el año 2014 y postuló a la universidad el año 2015. Son alrededor de 55.000 estudiantes, con datos del Ministerio de Educación y del DEMRE, y lo que nosotros analizamos son las áreas donde los estudiantes postulan en primera preferencia, o sea, qué es lo que marcan como primera preferencia al postular a la universidad. Y ahí las áreas que organizamos fue medicina con odontología, otras carreras de la salud, ciencias, ingeniería civil, tecnología, comercio, aquí está ingeniería comercial, por ejemplo, artes, ciencias sociales, humanidades, derecho y educación. Y organizamos los grupos de universidades, 3 grupos que son universidades que en ese momento pertenecían al CRUCH, según grado de selectividad, y un grupo aparte que son universidades privadas no tradicionales que en ese momento ya se habían incorporado al sistema único de admisión. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Fue tratar de ver las diferencias entre hombres y mujeres en la probabilidad de postulación a las determinadas áreas. Entonces, lo que yo aquí muestro son resultados de un modelo que se estimó en que se ven el efecto
por ejemplo, el efecto que puede tener los resultados de la PSU, las notas del colegio, el hecho de si el padre o la madre trabajan o estudian en esas áreas, el porcentaje de mujeres que había en el curso donde estudió, o sea, distintas variables, el tipo de establecimiento educacional, todo eso está en un modelo, y aquí lo que nosotros estamos presentando es, en todo, es un estudiante promedio, en todo, excepto si es hombre o mujer. Y el solo hecho de ser mujer, por ejemplo, hace que haya una mucho mayor probabilidad de elegir otras carreras de la salud. Por ejemplo, 28% las mujeres y solo 7% los hombres. En ciencias no aparece tanta diferencia, pero sí en ingeniería civil. Un 37% en el caso de los hombres y solo un 12% en el caso de las mujeres. Lo mismo tecnología, una gran diferencia. Y luego aquí en educación y en ciencias sociales y humanidades. Entonces, el solo hecho de ser mujer, teniendo los mismos resultados en las notas, en las pruebas de selección universitaria, hace que haya muchas diferencias en la forma como se postula. Y aquí lo que hacemos es, con ese mismo modelo, mirar las diferencias que, cómo cambiarían este tipo de modelos, que son estos modelos estadísticos, permiten ponerse en escenarios contrafactuales. Entonces decimos, bueno, si las mujeres eligieran de acuerdo a los parámetros que tienen las mujeres, las preferencias de las mujeres, preferencias que obviamente están afectadas por los estereotipos, por los condicionamientos sociales, serían lo verde, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si las mujeres se acercaran a las preferencias de los hombres? Y aquí miramos entonces esto que está achurado, son parámetros promedios, o sea, es un promedio entre las preferencias de hombres y mujeres. Y observamos cómo, por ejemplo, en salud disminuiría la probabilidad de postular a otras carreras de la salud, pero aumentaría la probabilidad de postular a ingeniería civil y a tecnología. Y disminuiría la postulación, aunque no tanto, a ciencias sociales y a educación. Y al revés, en el caso de los hombres, lo que está en azul aquí es cómo postulan. Y lo que está achurado es cómo postularían si acercáramos las preferencias de hombres y mujeres. Y lo que tendríamos es una mayor postulación a otras carreras de la salud, una menor postulación a ingeniería civil y a tecnología, y una mayor postulación, aunque la diferencia aquí es mucho menor, a ciencias sociales y humanidades y a educación. Entonces, lo que uno está observando es el rol que cumplen las preferencias en las decisiones de preferencia, que repito, están condicionadas socialmente y están afectadas, por cierto, por estereotipos como los que hemos estado conversando. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque efectivamente ocurre que las mujeres acceden a carreras con menores expectativas de empleabilidad y de empleo futuro. Y eso explica en gran medida, no únicamente, porque hay ciertas características que tienen que ver más únicamente con discriminación, pero explica en gran medida las brechas salariales que existen en el mercado laboral en el país. Y por tanto es importante aumentar la participación de las mujeres en carreras STEM porque permite reducir en general las brechas de género. Pero a mí me gusta siempre decir que esto no solamente beneficia a las mujeres, porque lo que está pasando es que se pierden talentos de mujeres en las áreas STEM. Sabemos perfectamente que las áreas STEM y todas las áreas en general se benefician de la diversidad que aportan las experiencias de las mujeres. Y esto mismo ocurre con los hombres en áreas que hoy día son feminizadas. Entonces, aquí hay un tema no solamente con las mujeres, sino también hay un tema con los hombres. Hay estudios, de hecho, que muestran que la equidad de género y el impacto que eso puede tener en la participación laboral de las mujeres puede tener un efecto significativo en el crecimiento y en las características del crecimiento, en el sentido de un crecimiento más inclusivo. Entonces, y esta es mi última lámina, ¿qué podemos hacer? Lo primero
yo creo es que cuando pensemos en políticas, tomemos en cuenta que los sesgos son inconscientes y por tanto es muy importante llevar a cabo iniciativas y campañas que ayuden a tomar conciencia sobre que existen estos estereotipos para que los evitemos. Por cierto, desarrollar el interés de niños y niñas a edades bien tempranas por diversas áreas. Yo digo niños y niñas porque no es solamente, como les mostraba recién, no solamente que las niñas empiecen a elegir STEM, pero también que los niños empiecen a elegir otras áreas de desarrollo que hoy día son feminizadas y no tienen por qué serlo. Es importante incluir estos temas transversalmente en las mallas curriculares de pedagogía y de la formación de los docentes en servicio. También en los libros de texto, evitar los estereotipos de género, que muchas veces se dejan. Yo sé que el Ministerio de Educación tiene mucha preocupación por esto y efectivamente revisa los libros de texto para que no tengan ningún tipo de estereotipo. Pero efectivamente ese es un tema que hay que siempre mantener, estar atentos. Otro elemento, y eso es algo que se ha estado haciendo en distintas instancias, promover el ingreso de mujeres a carreras STEM y de hombres a carreras feminizadas, o sea, a través de cuotas, por ejemplo. Los modelos de roles son súper importantes. Aquí en este panel está Cecilia, y es importante tener mujeres como ella, por ejemplo, como presidenta de la Academia de Ciencias. Mujeres que son premiadas, que son destacadas, sirven de modelos de roles y son muy importantes. Y en general, favorecer, relevar la mayor participación de mujeres tanto a nivel del mercado laboral, también en política y también en altos cargos de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, que además es directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, creo que no lo había mencionado antes. Y quería invitar a todas a unirse al panel de conversación donde vamos a analizar el rol y presencia de las mujeres desde la experiencia de nuestras invitadas. Vamos a dejar que Alejandra se refresque, que recupere ahí su voz. Y ya tenemos algunas preguntas del público, pero antes de comenzar con las preguntas del público, tenemos algunas preguntas preparadas. Yo les quería comentar que cuando salí de cuarto medio del liceo de niñas, una profe me dio un mensaje sororo y me dijo, oye, no sé qué tanto le ponen color con esto de la PSU, si las mujeres no van a ser ingenieras, se tienen que quedar en la casa, buscar un buen marido y punto. Ese fue el mensaje saliendo del colegio y yo me quedé como helada y no podía creer que no me estuvieran invitando a comerme el mundo, a hacer lo que yo quisiera, a poder, no sé, estudiar cualquier cosa. Y por eso mismo le quería preguntar cómo ha sido la experiencia de cada una con respecto a salir y enfrentarse a este mundo de estudiar una carrera que tiene que ver con STEM, que muchas veces nosotros no tenemos el apoyo. A mí me pasó que yo no tuve el apoyo en el colegio para estudiar una carrera de ingeniería, pero sí tuve el apoyo de mis papás. Entonces, María Cecilia, nuestra role model aquí presente número uno. Por favor. La primera persona y la primera mujer en obtener un doctorado en ciencias, mención biología, otorgado por la Facultad de Ciencias, y en el año 2006 fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales. Bueno, primero que todo, preguntarte si te consideras una pionera y cómo fue tu experiencia al entrar al mundo de las ciencias. Mira, yo siempre me pregunto de dónde salió esta inquietud mía por hacer investigación en ciencia, porque desde que yo tenía como 3 años, incluso casi más chica, empezaba a hacer experimentos en el jardín de la casa de mis papás, ¿no? En que instalaba una mesa y empezaba a mezclar agua colonia con polvo de ladrillo, con todo tipo de cosas. O sea, yo no sé de dónde salió porque en mi familia no había científicos. Entonces, yo siempre supe que yo quería hacer investigación en ciencia y tenía la duda cuál era lo que a qué me iba a dedicar, ¿ya? Si a la biología, a la química, me gustaba la física y tuve la suerte de yo estuve en un montón de colegios, pero en la mayoría de ellos eran colegios de niñas. Entonces,
no tuve ese problema de que los profesores no se dirigieran a mí porque no tenía compañeros hombres, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya estaba por salir, me encontré con esta carrera bioquímica que decía que uno tenía que estudiar matemáticas, física, química y biología. Yo dije, esto es lo mío. Y después, cuando ya estaba casi terminando la carrera, apareció el profesor Mario Luxoro, que también es premio nacional, que nos enseñó biofísica, y yo dije, esto a mí me fascina. Aplicar métodos físicos para escudriñar cómo funcionamos los sistemas biológicos me parece fantástico. Y de ahí en adelante he mezclado bioquímica con biofísica, digamos, en toda mi carrera, y ahora estoy dedicada a neurociencia. Pero si tú me preguntas si yo en algún momento sentí que me discriminaban por ser mujer, te diría que yo he estado siempre tan ocupada porque tengo 4 niños y una carrera súper activa que como que ni siquiera miraba, yo creo, este tipo de cosas. Y sabía tan claro cuál era mi pasión por hacer ciencia que no me detenía. Sí, muchas veces me pasa que el otro día vi una entrevista súper larga y como que los medios se fijan mucho en victimizarnos, en hablar sobre la discriminación, pero no necesariamente demostrarnos como role models o visibilizar el trabajo de lo que estamos haciendo las mujeres en el mundo de la ciencia. Y por eso mismo, Paola, yo tengo mucha curiosidad por saber, bueno, cómo desarrollaste tu interés por tu carrera, porque las dos somos informáticas, pero también qué tiene que ver L'Oréal con el mundo de la informática. Como que muchas veces nosotros no podemos ver que el mundo de la STEM puede estar en cualquier lugar, que es completamente transversal. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Gracias, María Cecilia. Mira, les cuento un poco de dónde nació en lo personal esta elección de irme por el camino de la ingeniería y precisamente en la informática. En el caso mío yo creo que fue una influencia tanto de la familia como del colegio o del liceo en la enseñanza media. ¿Por qué de la familia? Por un lado, cuando yo fui creciendo, las primas que yo tenía como referencia, que uno a veces admira como niña pequeña, estaban tomando carreras universitarias, cosa que no ocurría con la generación anterior. Todas habían sido dueñas de casa, habían tenido familia y se habían quedado, digamos, criando a los niños. Pero tuve dos modelos, una estudió leyes y la otra estudió ingeniería. Y yo dije, oh, yo quiero ser como ella, como que no me llamó nunca la atención, a pesar de que sé que dentro de mis sueños como mujer de tener familia e hijo estaba, pero yo quería formarme el desafío de compatibilizar las dos cosas. Así de chiquitita, yo creo que tenía unos 12 años, 13 años y fui viendo eso en la familia. Y después, cuando tuve la posibilidad de elegir qué camino seguir desde octavo básico en adelante, que yo seguí el camino, digamos, de los liceos, no los estudios comerciales o institutos técnicos, pero independiente de eso lo hice porque sabía que por ese camino, en mi cabecita en ese tiempo, tenía mayores chances de llegar más preparada a la universidad y no tener tantas brechas. Ya tenía un estereotipo, pero sin embargo sabía que ese camino era más seguro que si me iba por el otro camino. Entonces ahí elegí de inmediato el mundo de científico-humanista y tuve la chance que en el liceo donde yo estudié habían estos talleres extraprogramáticos que te hacían elegir, y yo me fui por el mundo de la computación, donde los computadores en esa época, cuando se encendían, tenías que hacerlo partir con un disco flexible. Así de antiguo era, pero yo estaba maravillada con tener la pantalla al frente, y el profesor que me motivó a mantenerme en el taller y que después me motivó también a seguir la carrera informática me dijo, la computación no es solo programar. Con la computación tú puedes crear mundos, tú puedes dar facilidades a millones de organizaciones que se van a basar en el equipito que tú tienes adelante. Entonces, eso en mí cambió completamente el concepto de lo que era la informática, del concepto del programador que siempre está sentado ahí, a una persona que podía hacer algo distinto. Y cuando llegué a la universidad, efectivamente fue así.
sumado a eso, también el colegio donde yo estudié nos motivó a conocer distintas universidades, nos hizo como visitas guiadas para entender cómo era el mundo universitario y no tuviéramos miedo a enfrentarnos a un cambio de ambiente de la noche a la mañana. Eso también me fue motivando. Entonces, cada una de esas cositas y pequeña experiencia me fue confirmando que la decisión que yo quería tomar de irme por ese camino era la correcta. Fue difícil a la universidad, fue difícil, porque yo venía de un colegio que no era de los mejores, un colegio donde el nivel educacional no era de los mejores, pero sin embargo, pasé todos los ramos, solamente me reprobé uno, que era Física 2, que lo tengo siempre presente en mi cabeza porque me costó muchísimo, pero sí yo veía que habían compañeros que pasaban de mejor forma y más rápido los cursos y tenían que estudiar menos, yo me tenía que esforzar, pero lo hacía, y siempre tenía ese objetivo enfrente. Por lo tanto, cuando terminé la carrera me sentí orgullosa porque fue tanto un proceso y un esfuerzo personal y el apoyo de la familia, obviamente, y de lo que me inculcó la educación fue, pero fundamental. Sin eso yo hubiera retrocedido, hubiera tirado la toalla en cualquier momento. Ahora, ¿cómo L'Oréal, pasando a la otra pregunta, apoya todo este mundo? Bueno, L'Oréal siempre se ha caracterizado por empujar iniciativas que promuevan la diversidad de género y la igualdad profesional. Desde el 2007 hay una iniciativa que se llama Mujeres en la Ciencia, donde L'Oréal premia a 2 mujeres que se destaquen por país, que se destaquen en el mundo de la ciencia, en 3 aspectos: en la matemática, en todo lo que es ciencias de la vida, que puede ser biología, química, etcétera, y las ciencias de la materia, donde está ya los más duros, que son física y otras cosas más. Y esa iniciativa la han venido promoviendo desde el 2007. Adicional a eso, L'Oréal lo que hace hoy día es fomentar la diversidad dentro de las personas que son parte de la organización, protege que ojalá siempre el 50% de los colaboradores sean mujeres, y también protege el hecho de que haya diversidad de género en áreas donde haya tendencia más a hombres o a mujeres. Por ejemplo, en marketing la tendencia es que sean mujeres generalmente, y ahí lo que estamos haciendo es equilibrar para que hayan hombres. Y al revés, áreas un poco más duras como la logística, la distribución, donde están estos centros de distribución, donde se manejan los pallets, las grúas y qué sé yo, ahí incluir más a la mujer. Entonces, en todo eso, L'Oréal ha venido trabajando y son las metas que tiene hoy día, y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Uno piensa que L'Oréal es full mujer, pero en realidad como que tenemos bastante equilibrado todo, y además ha ido fomentando que haya interés por la ciencia con el programa de Mujeres en la Ciencia. Sí, es verdad. Yo he escuchado sobre L'Oréal sobre eso, no solamente de cosméticos, sino que por el aporte que están haciendo como privados, y muchas veces nosotros no conocemos lo que hacen los privados y le hacemos una cruz como si fuera algo malo, y deberíamos empezar a darnos cuenta que son parte también del trabajo que estamos haciendo como sociedad. Y no quería dejar de preguntar a Alejandra, que ya está más descansada después de su charla, ¿cómo fue el efecto de la pandemia y cómo podemos recuperarnos con respecto a la brecha que se sigue abriendo después de la pandemia? Porque hay muchos estudios y mucho que se había aumentado la brecha de género por todo este tiempo que tuvimos que soportar esta crisis y que tuvimos que vernos que las mujeres volvieron a recuperar ese trabajo de protectoras de los enfermos, de los ancianos, y se tuvieron que muchas retirar de los trabajos que ya habían conseguido, y tuvimos que retroceder aproximadamente, se dice que 10 años o más. Entonces, ¿qué piensas tú con respecto a eso? ¿Cómo podemos recuperarnos de esa brecha que volvimos lamentablemente a tener? Bueno, es súper importante tu pregunta porque efectivamente ha habido un retroceso en términos de participación laboral femenina en muchos países. Este no es un fenómeno chileno nomás. ¿Por qué? Porque en gran medida las industrias que fueron más perjudicadas por el cierre, digamos, la necesidad de distanciamiento físico y que no pudieron operar, son aquellas donde hay una mayor trabajo femenino. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comercio, con turismo, son sectores que se vieron muy afectados,
el trabajo doméstico también. Y lo que ha ocurrido es que, por un lado, se produjo esa necesidad de no operar durante los momentos más duros de la pandemia por el tema de distanciamiento físico, y al mismo tiempo, con los colegios y con los jardines infantiles y las salas cunas cerradas, las mujeres obviamente se tienen que hacer cargo, obviamente digo porque por los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad, de los niños. Entonces, estaban los dos fenómenos juntos ahí, lo que obviamente generó este retroceso. Y por tanto, aquí hay dos elementos importantes. Uno es que ojalá podamos mantener la apertura de los establecimientos educacionales y de las salas cunas, obviamente todo esto cumpliendo con las restricciones que requiere la pandemia, digamos. Nadie está diciendo que nos tiremos ahí a una situación que genere mayores contagios. Y por otro lado, que la reactivación que se esté haciendo tenga un claro sesgo en términos de género. Por ejemplo, un caso concreto es que este subsidio que tenemos hoy día, el ILE, que es un subsidio para quienes encuentran trabajo, que es un subsidio que se le da a la persona, no a la empresa, no al empleador, sino que a la persona que encuentra trabajo, es hoy día mayor y es en forma significativa mayor para las mujeres. Ese tipo de políticas son importantes, pero también el tema de capacitación. Es muy importante poder generar capacitación adecuada para que las mujeres adquieran los conocimientos. Por ejemplo, se habla mucho del tema digital, ¿no es cierto?, de cómo podemos capacitar a un mayor número de mujeres para que puedan desenvolverse en ese tipo de trabajo. Y yo creo que es muy importante porque efectivamente son trabajos donde, primero que nada, hay mucha posibilidad de hacerlo en forma no presencial, y por otro lado, son trabajos que existen y que donde se van a desarrollar en el futuro más puestos de trabajo. Entonces, ese es un tema importante también. Entonces, hay distintos ámbitos donde tú puedes tomar decisiones que ayuden a efectivamente que las mujeres puedan volver. Pero el tema del sistema de cuidados es fundamental. O sea, tenemos que tener un sistema de cuidados para que efectivamente la participación laboral femenina se recupere y ojalá aumente, porque siempre en Chile hemos estado atrás de América Latina en términos de participación laboral femenina. Sí, de repente lo que uno no entiende es que estos programas para poder enseñar a la gente habilidades tecnológicas te piden, por ejemplo, no tener un trabajo, y la gente ahí tiene que optar entre voy a parar la olla o voy a aprender habilidades tecnológicas, y es difícil, obviamente, hacerla elegir, y yo creo que ahí el Estado podría mejorar esos sistemas para que uno pueda hacer reskilling o upskilling, aprender otras habilidades mientras tú estás trabajando sin ningún problema, y después poder cambiar quizás tu vida, ¿por qué no con la tecnología? Oye, quería irme a una cosa que yo cuando leí la entrevista igual me quedé como que... Dice, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, el apoyo del Estado a la ciencia ha sido vergonzoso para un país que aspira al desarrollo. Eso fue en agosto de este año. Y cuéntanos un poquito, porque en esa entrevista mencionaste cómo lograste que te pagaran lo mismo que tus colegas hombres en un postorado en Boston. También mencionaste que eran anécdotas, pero que no te han frenado y no te has dejado pasar a llevar. ¿Cómo recomendarías a la próxima científica enfrentarse a la brecha salarial para que también para ella sea una anécdota? Mira, yo creo que tu pregunta toca un tema que para mí es súper fundamental en este análisis. Yo creo que, como lo mencionó y lo dijo muy bien Alejandra, aquí estamos enfrentando un problema cultural, que es un problema bien complejo de solucionar, creo yo, pero que tenemos que mirarlo y tenemos que enfrentarlo. Y es que, en general, en Chile, y no solo en Chile, en todo el mundo, hay una desconfianza importante hacia el talento de las mujeres.
Y yo creo que eso es algo que tenemos que enfrentar. Fíjate que hablando de la Fundación L'Oréal, el año 2015, en la revista El País, en el diario El País en España, salió el resultado de una encuesta en que aproximadamente el 70% de los encuestados de distintos países europeos, Reino Unido, Francia, España, Alemania, opinaba que las mujeres no tenían talento para posiciones de liderazgo en ciencia. O sea, imagínate, estamos hablando de 6 años atrás solamente. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema y como no se confía en el talento de las mujeres, eso tiene una serie de consecuencias, entre ellas que por igual desempeño laboral tengan menores salarios, incluso en las universidades. Y eso a mí me parece absolutamente injusto y poco ético, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que dar la lucha frontal contra estos prejuicios de que las mujeres no tenemos los mismos talentos que los hombres. Así es. Qué bueno escucharlo de ti. Paola, quería saber cómo consideras que ha sido el trabajo del Ministerio de la Mujer en cuanto a involucrar a las niñas y jóvenes en el área del conocimiento de STEM. ¿Cómo crees que lo hemos estado haciendo? Eh, por un lado, yo creo que al principio el apoyo es cercano, dando facilidades, becas, financiamiento, pero creo que el acompañamiento durante el proceso está un poquito abandonado. Muchas chicas abandonan la carrera después de meses, incluso algunas, otras un poco más adelante, pero creo que ahí no hay que dejarlas solas. Muchas de esas chicas incluso vienen de familias en donde no entienden o no saben cómo apoyar el desarrollo profesional de las chicas. Yo creo que el rol del ministerio en ese caso, no sé cómo podría implementarse, pero creo que es fundamental. Yo lo extrapolo un poco a lo que yo he vivido en otras organizaciones, no solo en L'Oréal. Yo antes estuve en LATAM Airlines y antes de eso también estuve en Telefónica Chile. Cuando veíamos a alguien que por X razón estaba bajando el desempeño por un tema motivacional o un tema de estereotipo, dentro de la organización definíamos coaches o líderes o algún referente que pudiera levantar a esa persona, y muchas veces nos iba bien. Ese modelo que nos funcionaba, digamos, dentro de una empresa privada, creo que a nivel del ministerio podría implementarse de alguna forma, porque cuando tú estás en la universidad, si tienes un buen grupo de estudio, te apoyas y van avanzando y te vas apoyando, te fijas, pero no todos los chicos vienen con ese chip de armar grupos de trabajo, armar grupos de estudio, y algunos son un poco más solitarios porque se alejan, tienen esos estereotipos de que no voy a dar, y se alejan de esos grupos en donde pueden ayudarlo. Entonces, creo que ese acompañamiento es fundamental hasta el momento en que puedan titularse los chicos, o a lo mejor cuando pasen una decisión importante, sabes que me equivoqué en elegir ingeniería eléctrica, me voy a ir a ingeniería química, o incluso moverte a un área completamente distinta como el humanismo. Entonces, yo creo que esa tarea, si por X razón el ministerio lo pudiera implementar de alguna forma, creo que ayudaría, porque la tasa de deserción igual yo la vi, y yo creo que cada una tiene ejemplos, más María Cecilia y Alejandra, que están en el mundo, ¿cierto?, de la educación. La deserción es importante, y no es porque no tengan el talento y las capacidades, la tienen, pero los miedos y los prejuicios hacen que retrocedan, y no hay nadie que los tome de la mano y le diga, vamos igual. Eso es lo que falta, diría yo. Sí, de repente yo veo como hartas campañas, pero que se hace poco follow-up, como que poco seguimiento, o que no hay un roadmap muy claro de lo que están haciendo los ministerios para futuro. Se habla de que queremos políticas nacionales de ciencia y tecnología involucrando a la mujer, que estén pendientes de la equidad de género, pero muchas veces nos cuesta ver como en tiempo real si en realidad el evento fue para sacarse una foto con las niñitas, o si de Claro. verdad estamos interesados en que las niñas sigan este camino. No sé, María Cecilia, parece que querías decir algo. Sí, yo quería justamente complementar lo que acaba de decir Paola, porque si bien yo soy parte del Consejo de Género del Ministerio de Ciencia, que junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer
han sacado esta política de género, ¿ah? Además de abordar desde que las niñas son bien pequeñas, digamos, demostrarles que deberían poder, sin prejuicios, escoger lo que ellas quieran hacer el resto de su vida. Yo siempre puse mucho énfasis en que el acompañamiento a las mujeres cuando ya estaban o estudiando una carrera en STEM o después cuando ya eran académicas o estaban trabajando, digamos, en las áreas, era súper importante para evitar justamente lo que dice Paola, que es el abandono, ¿no?, de las mujeres a las carreras, que se entiende pero que no debería suceder, porque es difícil. Sí, una de las cosas que a mí me marcó mucho es tener una coach mujer que me ayudara en este camino de cómo es el emprendimiento, cómo es la innovación en tecnología. Y eso no necesariamente está normalizado en Chile. Y como bien lo dijo Paola, quizás debería ser una de las cosas que podríamos buscar, porque claro, Comunidad Mujer, Inspiring Girl, Girls in Tech y un montón de otras fundaciones están trabajando para visibilizar a las mujeres en el mundo de las STEM, pero también poder hacer acompañamiento si es necesario, pero nos falta mucho apoyo, a pesar de que al fin tenemos políticas de género y que genial que sea así y que incluso yo soy parte también de un programa de liderazgo femenino científico del ministerio, que es primera vez que se hace en el mundo para poder involucrar a más mujeres. Necesitamos más y necesitamos sobre todo apoyos de privados que lo entiendan el por qué y la gracia de que existan equipos más diversos donde estén las mujeres también involucradas. Yo creo que con eso podríamos avanzar definitivamente. Y por eso le quería preguntar a todas, ¿qué piensan con respecto a la nueva constitución? Porque definitivamente estamos en un proceso de cambio en Chile. ¿Y cuánta relevancia tiene que tener la ciencia y la difusión del conocimiento en nuestra nueva Carta Magna? Yo sé que hay una nueva comisión de conocimiento. Cristina Dorador está ahí sacando la cara por todas las mujeres de la red de investigadoras y también todas las científicas, junto con otras científicas. Pero ¿qué piensan ustedes de la relevancia y si de verdad lo están viendo de esa manera tan importante para el desarrollo del país? Cualquiera que quiera contestar. O sea, yo creo que en primer lugar el tema de la ciencia y la innovación tiene que estar relevada en la Constitución. Y por cierto, la Constitución tiene que tener una perspectiva de género. O sea, más allá de lo que estamos hablando de la ciencia, es súper importante. O sea, hoy día, si bien es como una estructura, ¿no es cierto? No son leyes, pero el que esté en la estructura es muy importante, que esté esa perspectiva de género, porque en la medida que está en la Constitución, luego eso tiene que decantar en leyes, tiene que decantar en reglamentos, que al final, en la medida que eso esté presente, hace que los comportamientos vayan cambiando y los comportamientos cambian lentamente, pero van cambiando. Yo creo, por ejemplo, y la Cecilia probablemente tiene la misma experiencia, que desde el momento en que hubo todo este movimiento feminista en las universidades, el año 2018 fue, creo que fue el 2018, ¿cierto? Ha habido un cambio importante en las universidades en Chile a partir de allí. Y se crearon, por ejemplo, bueno, la Universidad de Chile lo tenía, pero se fortaleció. En la Universidad de Chile había una oficina de género, ahora existe una dirección de género. En muchas facultades se establecieron direcciones de género. Y no es solamente un tema de ponerle un nombre a una oficina, sino que ocurren cosas y eso va permeando hacia abajo, va cambiando la cabeza de las personas, de hombres y mujeres, porque no, yo no solamente digo que ahí tiene que cambiar la cabeza de los hombres, tiene que cambiar la cabeza nuestra también. Por ejemplo, programas de mentoría, que era lo que tú estabas mencionando, Barbarita, y la Paola también, son muy importantes y eso se puede ir estableciendo en la medida que tú tienes una estructura que está pensando, que está haciendo actividades en ese sentido. Por ejemplo, la Universidad de Chile acaba de establecer como uno de sus sellos básicos el tema de igualdad de género y no discriminación en el modelo educativo de la universidad. Entonces, son cosas que son avances importantes y que provienen, digamos, de
de estos movimientos. Y yo creo que por eso mismo el hecho de que eso se releve en la constitución del país es muy importante. Y por cierto, el tema de la ciencia en general, pero como vinculado también al tema de género. ¿Crees que debería ser parte de la acreditación de todas las universidades de Chile ese tipo de como certificación con respecto a la equidad de género? Sí, yo creo que sería importante. Ahí tenemos tarea entonces para el Ministerio de la Mujer y de Educación, pero no sé qué piensas tú, María Cecilia, con respecto a la nueva constitución y sobre la relevancia de tener ciencias y difusión del conocimiento. Mira, yo soy una convencida de que tener generación de conocimiento en el país y en todas las áreas, desde las ciencias exactas, naturales, ciencias sociales, arte y humanidades, es absolutamente imprescindible para que avancemos a ser un país más equitativo, un mejor país. Entonces, cuando estoy hablando de un país más desarrollado, por ejemplo, estoy hablando de un desarrollo integral, porque no solo tenemos que pensar en un desarrollo económico, sino que en un desarrollo cultural, un desarrollo regional, que sea mucho más inclusivo y que, por supuesto, no tenga discriminación por género, ni por otras razones, digamos, que no haya discriminaciones, que sea completamente igualitario, equitativo, ¿no? Que las personas puedan avanzar en sus vidas haciendo lo que quieren hacer sin discriminaciones previas, digamos, culturales, que sí existen fuertes en nuestra sociedad. Porque no solo tenemos discriminación de género, tenemos discriminación de clase, tenemos discriminación hacia ciertas etnias. Es un país bastante complejo en ese aspecto. Bueno, yo como presidenta de la Academia Chilena de Ciencias generamos una comisión que estuvo conformada por 4 personas, que la presidí yo, en que redactamos un documento sobre cómo pensábamos que la ciencia debe estar en la nueva constitución y fuimos y se lo entregué personalmente a la presidenta Elisa Loncón, que lo recibió muy bien y que quedamos completamente disponibles para seguir conversando en este tema y también apoyamos muy fuerte la gestión de Cristina Dorador para generar esta comisión en que incluye ciencia, entre otras cosas más. Sí, es un gran cambio porque la antigua constitución solamente mencionaba 2 veces ciencia y tecnología y que solamente decía que la educación se tenía que hacer cargo de cómo impulsar la ciencia y la tecnología, pero no se veía como para mí, un proceso fundamental para el desarrollo del país. Si no hay ciencia, si no hay tecnología, definitivamente no podemos avanzar. Y Paola, te quería preguntar ya avanzando en estos temas que a mí me gustan. En noviembre se elegirá el próximo o próxima presidente, todavía no sabemos. Justo en esta fecha está como todo patas para arriba, que las noticias dicen una cosa, aparecen, no sé, como boletas por ahí ideológicamente falsas y cosas por el estilo. ¿Tú crees que los candidatos están considerando el tema de las brechas de género realmente o que se está hablando poco? ¿Cómo has visto tú ese tema? O sea, yo creo que los medios de comunicación y lo que ellos mismos han publicado, sus campañas políticas no están basadas en eso, lo tocan tangencialmente y a mí me extraña porque creo que la atención se está yendo a esos detalles que tú dices que no son, o sea, son relevantes obviamente si le quita o no le quita credibilidad al candidato, pero un buen plan de gobierno tiene que hacer una repasada por dónde están las brechas, y las brechas hoy día en Chile es lo que dijo Ceci, la discriminación, la igualdad. Entonces no hay un discurso potente de ninguno de los candidatos, al menos yo no lo he visto, o sea, que lo he escuchado, que me lo diga, pero no he escuchado un discurso potente que guíe su campaña presidencial por ese ámbito, porque si lo hicieran no solamente por este tema, porque hay otras cosas contingentes hoy día, hasta el tema climático, pero inmensidad de cosas que otros líderes mundiales los están tocando, pero nuestros candidatos políticos están sumergidos en cosas que creo que no son o no van a llevar a la evolución que Chile necesita. Yo creo que en ese discurso, si a alguno de ellos se le ocurre y lo hace, va a tener un cambio fundamental porque hoy día la gente no solamente ve
la información que está ocurriendo dentro de Chile, está viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Angela Merkel en Alemania, o Barack Obama en Estados Unidos son líderes que hoy día son referentes. Si yo los comparo con los candidatos de nosotros, están muy lejos, pero muy lejos. Yo creo que están tocando lamentablemente tangencialmente esto, así como la Constitución, que no ha sido muy concreta todavía por tocar el mundo de la ciencia, la igualdad y qué sé yo, pero tiene que estar ahí, o sea, tiene que haber una línea muy concreta en la Constitución de la cual el día de mañana cualquier chileno o chilena diga, ¿sabes qué? No me puedes discriminar por postular un puesto porque la Constitución lo dice, pero si eso no lo dice, hoy día va a quedar en el aire como una tendencia, como una opinión, como lo que está de moda, pero no porque hay algo concreto que lo avala un país entero por detrás, y eso lo tiene que tener la Constitución y por ende lo debería incluir el plan de gobierno que presenten los candidatos. Entonces hoy día, si me preguntas, creo que ninguno de los candidatos lo está tomando seriamente. Quizás lo tienen, pero no lo están haciendo visible. Muy de acuerdo. Yo creo que como que se acuerdan y como lo ponen como en el apellido del programa de gobierno, y eso de incluir a las mujeres, las disidencias sexuales y punto. Es como que lo último que hablan, como si fuera algo no importante, y me extraña mucho porque como tú bien lo dices, yo buscaría un candidato que estuviera escuchando. Y lo que nosotros estamos escuchando es lo mismo que dijo Cecilia, o sea, que seamos un país diferente, que no se discrimine a nadie, que estén incluidas todas las disidencias, que seamos más inclusivos, que de verdad exista una equidad de género desde el comienzo de la Constitución, desde nuestros propios nuevos gobiernos. Y pareciera ser que están ahí en la chimuchina como peleando en debates que dan a las 12 de la noche, que no sé a quién se le ocurre, en vez de Exacto. expandir el conocimiento y abrir la información de todos los candidatos, pareciera que nos estamos quedando en lo mismo de la política de siempre, y creo que eso no es lo que queremos. No sé qué Sí. piensas tú, Alejandra. O María Cecilia, no sé, ahí vean ustedes. Dale, Cecilia. No, algo muy cortito. Quería contarles que nosotros, como Academia Chilena de Ciencias, invitamos a todos los candidatos a conversar con nosotros. Y hasta ahora ninguno nos ha respondido que va a ir. O sea, eso te demuestra lo importante que consideran la academia y la discusión sobre ciencia. Quizás nos vamos a conseguir que algunos de sus representantes asistan a la academia, pero a ninguno de los candidatos lo hemos podido conseguir. Y los hemos invitado, los vemos varias veces y no hay caso. Qué mal ahí. Ni siquiera París onlinemente ha aceptado, que es muy raro. Alejandra, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que efectivamente son temas que debieran estar presentes en cualquier programa de gobierno, porque son temas centrales de cómo nuestra sociedad tiene que irse moviendo, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener un crecimiento que sea inclusivo, que el tema medioambiental ya sabemos que es para hoy día, no resiste postergarlo ni un día más. Los temas que hemos estado hablando hoy día en este conversatorio sobre género, sobre participación de hombres y mujeres en distintas áreas del conocimiento. Todos esos temas son fundamentales. Y lo que yo mencionaba también hace un rato cuando tú me preguntaste, el tema de la reactivación tiene que ser una reactivación que efectivamente tome en cuenta la situación de la cual partimos, ¿no es cierto? Que esto de el rezago que están experimentando muchas mujeres en términos laborales. Entonces son cosas que efectivamente yo diría que deberían ser transversales a cualquier candidatura, porque no son temas que son propios de alguna mirada, te fijas, son temas que de verdad son temas país, que debieran estar presentes. Eh, Sí, definitivamente debieran estar presentes, y también me preocupa mucho
es como que se olvida un poco el tema de la gobernanza, de cómo llevamos todos estos temas y donde todos participen. Podríamos perfectamente tener 5 hélices donde estén los privados, donde esté la academia, donde esté la sociedad civil, donde estén todos involucrados. Y creo que las discusiones se han visto más de que yo te dije, tú me dijiste que hace tantos años pasó esto, que la boleta, en vez de estar pensando en cómo vamos a crecer realmente. O sea, ahora lo dijo, L'Oreal está preocupado, está haciendo esto. Nosotros no, puede ser que no conozcamos lo que están haciendo los privados y estamos perdiendo oportunidades por no conversar entre nosotros. La academia está haciendo su parte, los makers están haciendo su parte, los emprendedores están haciendo su parte, pero pareciera ser que estamos todos viviendo en el mismo país y no nos comunicamos. Y ese ecosistema para poder superar estas brechas claramente tiene que estar mejor articulado para poder avanzar. Y por eso mismo hacemos esto, hablamos de diferentes miradas e intentamos entender qué es lo que está pasando y cómo mejorarlo. Pero yo ya le he hecho muchas preguntas y hay preguntas del público y yo sé que estamos en una hora crucial para nuestro estómago, así que vamos a intentar de leer las preguntas del público para que después podamos ir a almorzar todos tranquilos y en paz. Por lo menos mi hijo ya me está pateando, ya tiene hambre, así que vamos a ver qué es lo que nos pregunta el público. Dice María José, ¿cómo se podría trabajar con los profesores de matemática para que eduquen sin ese sesgo de género que mencionaste, Alejandra, en tu charla? Bueno, yo creo que hay algo que se ha empezado a hacer ya y es el hecho de tener en la formación pedagógica estos temas presentes. Y yo siempre digo, no se trata de tener un curso aislado de género, porque, no sé, tú haces el curso, haces check y pasó. Tú tienes que tener esto que esté la malla de formación permeado por estos temas. Y yendo un poco a lo que estábamos conversando antes, claro, aquí estamos hablando de género, pero también tiene que ver con otro tipo de discriminaciones que son muy inconscientes y que tienen que estar muy presentes en alguien que está formando, que está educando. Entonces, eso tiene que estar presente en la formación inicial docente. Pero hay muchos profesores en ejercicio que no tuvieron esa formación porque no estaba presente digamos, la formación pedagógica, y eso también tiene que estar entonces, en los cursos que muchos profesores están constantemente haciendo para ir mejorando sus habilidades y nuevos conocimientos. Entonces, eso también es una oportunidad para incluir eso, porque como yo les comentaba, muchas de estas cosas son inconscientes, que no es un problema de ser buena o mala persona, es qué es lo que, si yo estoy consciente y veo y tengo elementos, herramientas de cómo hacerlo mejor. Y eso nos pasa también a los profesores y profesoras universitarias, de ver cómo tú haces tu interacción en aula, cómo te preocupas de que todos tus estudiantes tengan espacio para preguntar si no entienden o para desarrollar distintos intereses. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero el primer paso es tomar conciencia y luego ir desarrollando, digamos, ciertas habilidades para poder hacerlo de la mejor forma posible. Pero yo creo que esa es más o menos la forma como yo al menos lo tomo. Sí, el otro día estuvimos con la subsecretaria Carolina Torrealba del Ministerio de Ciencia y le decíamos, oye, es súper bien el programa de liderazgo femenino en ciencia, pero somos puras mujeres. Y nosotros estamos más que claras con lo que está pasando y lo que estamos viviendo. ¿No debería también existir un programa mixto o específicamente enfocado en hombres también? Porque, ¿por qué hacer esa diferencia cuando nosotros sabemos que es un tema cultural también? Como tú lo dijiste, esto hay que cambiarlo y hay que conversarlo, pero no solamente, no creo que funcione solamente becando a mujeres para este tipo de programas, cuando nosotros somos la que conocemos el tema, que podemos claramente siempre aprender más, pero hay hombres que necesitan también instruirse en el tema. Entonces, quizás una de las recomendaciones que podemos hacer también a los gobiernos y a los próximos programas de gobierno es que involucren en estos programas de liderazgo femenino a hombres, que entiendan cuáles son las problemáticas. Hay más preguntas del público. Dice Eduardo, creo que le contestaste internamente, pero lo voy a leer igual. Dice, tengo 2 niñas de edad escolar y quisiera preguntar cómo se puede hacer para que los estereotipos de género no afecten el desarrollo de sus habilidades.
Y ya que Alejandra le respondió internamente, quería preguntarle a Cecilia, ¿qué mensaje podríamos darle a ese papá con esas niñas? Porque ya que tenemos aquí un gran role model, ¿qué le dice ese role model a esas niñas? Porque los papás le pueden decir cualquier cosa, pero a mí también me pasó que a mí me afectó de que yo soy primera generación universitaria. Porque a pesar de que mis papás querían que yo fuera la mejor, no tenía ese role model cercano. Como que sí, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no necesariamente no era fácil en ese tiempo, no habían redes sociales, yo no podía conocer tanto, no tenía tanta información. ¿Qué le puedes decir tú a ese papá y a esas niñas para que desarrollen sus habilidades y que no tengan miedo a meterse en el mundo de la STEM? Sí, yo le diría que las escuche, que se interese en qué es lo que les interesa realmente a ellas y que las apoye. Y que si deciden seguir por el camino de la carrera STEM, bueno, que conversen con otras mujeres que posiblemente sean padres de alguien que ya está estudiando algo así y que trate de tener una red de apoyo en ese aspecto. Y fíjate que se me ocurrió, escuchando en las anteriores presentaciones y las opiniones de ustedes tres, se me ocurrió que una cosa que podríamos hacer, que sería bien linda, es hacer una especie de película animada mostrando las niñas, ¿ah? Y mostrando cuáles son los problemas que pueden enfrentar y mostrando ejemplos de qué se puede ser, o ingeniera en qué especialidad, ese tipo de cosas, que fuera algo cortito, no más de unos 10, 15 minutos, y eso que se podría mostrar en los colegios. No creo que sería muy difícil hacer algo así. No, yo creo que con Fundación Porta y L'Oreal, de más que podemos sacar una película y un cortito, algo de mostrar qué es lo que se hace, cuáles son las dificultades, pero definitivamente necesitamos más comunidad y visibilizar más a nuestro role model. Lo dejo por ¿Puedo ahí. complementar la Por respuesta de supuesto. Cecilia? Porque, como les comenté, a mí me motivó mucho el hecho de que experimentara presencialmente las distintas profesiones que existían. Doy un ejemplo súper básico, por ejemplo, este parque de entretenciones que hay en Santiago, el Kidzania creo que se llama, donde los chicos pueden experimentar por un día ser cajero de un banco, doctor o lo que sea. Esos ejemplos o ese acercamiento a las profesiones, creo que en los colegios, si se hace a temprana edad, le cambia la mente a muchos chicos. O sea, visitar una planta de, no sé, de distribución de, no sé, de periódico, o ir probablemente a una universidad como me tocó a mí, es distinto a cuando se lo explican a un chico sentado en una aula de clase. Experimentarlo presencialmente, porque muchos de ellos, los papás, quizás no tuvieron la misma profesión, o algunos de ellos pueden tener incluso no tener educación. Por lo tanto, los referentes que faltan en esa familia los tenemos que conseguir y ayudarlos a tenerlo en otro lado. Y creo que el colegio es la institución que está más cercana hoy día a las familias y a los niños pequeños. Y estas visitas que se hacían a los museos, muy bien, hagámoslas, sigámoslas haciendo, pero creo que si hay un ítem distinto de visitemos la industria X para que vean cómo funciona, o cómo hoy día trabaja un oficinista en un banco, el chico va a tener una mirada distinta la próxima vez que un profesor le enseñe matemática, lenguaje o lo que sea. Va a tener una mirada completamente distinta. Es un mundo más exploratorio, porque el niño vive de eso, no vive de la teoría como nosotros los adultos. Podemos leer un libro, estudiar cálculo de un libro, lo vamos a saber, pero un niño no se va a quedar con eso a no ser que lo viva. Y eso cambia la experiencia y su percepción de su pequeño mundito, que es su familia y el colegio, porque va a haber otra cosa. A lo mejor acompaña al papá a hacer un trámite al banco, pero ¿qué sabe él qué sucede detrás del banco? No solamente hay un cajero recibiendo la plata y guardándolo en una caja. Por detrás hay ejecutivos de venta, hay un gerente que está negociando con otros bancos. Ese mundo ellos no lo conocen hoy día, y si desde chiquititos se los presentamos, cambia el concepto y van a poner más atención a las cosas que vayan aprendiendo en el colegio.
Sí, estoy muy de acuerdo. En el colegio mi hijo hacen eso de que invitan a los papás a que se presenten y le cuenten en qué trabajan, los papás y mamá obviamente, y que les cuenten de qué se trata su vida, qué estudiaron, en qué están, en qué desenvuelven. Muchas veces uno tiene, sobre todo en la sociedad chilena, súper pegado así como, ¿de dónde te titulaste? ¿De qué colegio saliste? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y eso no necesariamente es un indicador. O sea, el mejor ingeniero que yo tengo en mi empresa es autodidacta. Y eso también es una opción. No necesariamente necesitamos ir a la universidad, tenemos que mostrarle todas las opciones a los niños, tenemos que mostrarle que podemos ser completamente autodidactas toda la vida, que podemos mantener nuestra capacidad de asombro al máximo, que podemos hacer reskilling todas las veces que queramos y aprender cosas distintas, ser polímatas como antes, el neorrenacentismo que me encanta, como volver a creer en el ser humano que podía aprender cualquier cosa. Y creo que muchas veces perdemos el tiempo, que se entienda, por favor, pero en cumplir lo que el programa del Ministerio de Educación nos pide, cuando podríamos estar quizás haciendo más programas para incentivar a niños que estudien diferentes carreras, mostrarles más espacio o que aprendan a sobrevivir. Yo de repente pensaba, ¿por qué en pandemia no hicimos algo como para que los niños aprendieran a cocinar, a cruzar la calle, a hacer un cheque, como cosas más prácticas que a veces se nos olvidan, que también es necesario vivir esos procesos? Pero bueno, otra pregunta del público dice, a ver, ¿la cultura patriarcal de las carreras STEM influye en que las mujeres no las escojan? ¿Habría que trabajar desde adentro de las carreras? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que va medio enfocado porque igual uno estudia informática y hay 3 mujeres y 120 hombres. Entonces igual puede ser que cuando tú te enfrentas a esa diferencia así como estaré bien aquí, me habré equivocado de sala, será normal, como que uno empieza a dudar de uno mismo porque hay tan poca participación femenina y porque también muchas veces los profesores tienen esta cultura patriarcal pegada o están con este estigma de que no, esta no es la sala de ingeniero comercial, que ningún ingeniero comercial se enoje, porque también está esa diferencia de las ingenierías blandas y las ingenierías duras, que algunas son para mujeres y que algunas son para hombres. Ese pensamiento antiguo que no tiene ningún sentido, pero yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, ahora yo creo que, como yo traté de decir en mi presentación, es un camino entero que te lleva a no escoger, que tiene que ver con, qué sé yo, con desde los juguetes que te compran en tu casa y los juegos que te incentivan. Luego en el colegio, si tienes un profesor o una profesora de matemáticas que tiene la noción de que las mujeres son malas para las matemáticas, obviamente va a afectarte. Terminas diciendo yo soy mala para las matemáticas. Entonces, lo que les pasa a la gran mayoría de las mujeres, que, oye, somos malas para las matemáticas. Si eres mala para las matemáticas, descartas inmediatamente, si te autodefines como mala para las matemáticas, descartas inmediatamente todas las carreras de STEM. Y por eso que es tan importante que desde pequeño, como preguntaba ese papá, tú puedas darle opciones a los niños de juegos, de juguetes, de lo que decía la Paola, de que en el colegio les abran posibilidades. Mira, están todas estas opciones para ustedes y hay opciones para niños y niñas por igual. Eh, yo creo que ese es el camino que hay que recorrer y lo que pasa es que al final llegas a una sala de clase donde hay puros o mayoría de hombres, tiene que ver el resultado de ese proceso, pienso yo. Y inmediatamente el hecho de que haya más mujeres cambia la dinámica. Estaba motivada, sí, claro que sí. Claro que cambia la dinámica cuando hay más participación femenina. Pero yo creo que igual estamos en un cambio generacional importante. O sea, estamos teniendo leyes ahora que hablen sobre, oye, no vamos a aceptar nunca más ningún tipo de acoso en las universidades. Y eso también genera ¿Eh? un ambiente protegido, donde tú te puedas sentir segura y aunque, no sé, pues, por ejemplo, mi universidad, la Santa María, la universidad sin alma, así le dicen. Yo no creo que alguien quiera llegar a estudiar allá cuando escucha eso o cuando ve que no, son puro hombres. Cuando tienen ese pensamiento, y no es necesariamente así, lo que pasa es que se ha quedado como de generación en generación y ahora ha ido cambiando. Pero yo creo que por eso tenemos que visibilizar más, comentar más lo que decía Paola, hacer estas visitas,
ir a ver qué es lo que pasa en las diferentes universidades de Chile, ir a ver los trabajos. Y nos llegó una última pregunta para ya liberarla y agradecer por su tiempo. Dice, ¿qué se está haciendo ahí en términos de educación STEM para disminuir la brecha de género? Por ejemplo, si en mi colegio no enseñan electrónica y a mí me interesa, ¿hay espacios existentes que me enseñen sobre eso? Eso nos pregunta Lisette. Yo desde el punto de vista como apoderada del colegio de mi hija, yo tengo plena libertad para proponerlo al colegio, y si por X razón hoy día no tiene los medios, con la pandemia han aparecido miles, pero miles de opciones para hacerlo gratuitamente online. Y si no es online, averiguar bien, incluso hasta con las municipalidades, con el ministerio. Creo que hay que buscársela también. Mi primer consejo es que en el colegio, no necesariamente, dependiendo del colegio obviamente, van a tener esta mirada pluralista que nosotros estamos conversando durante esta jornada. Y uno como apoderado la puede proponer. Si uno ve brechas y ve que el colegio se está yendo por un camino que a lo mejor no es el que les sirve y mi hijo va a tener que seguir ahí el resto del año, yo lo puedo plantear, y eso yo creo que el profesor o profesora lo irá a conversar en alguna instancia, y si eso no funciona, le toco la puerta al director. Pero además de eso, creo que hay opciones hoy día. Con el tema de la pandemia hay puertas abiertas y de forma gratuita, y esas hay que empezar a explorarlas, no conformarse con que el colegio es la única fuente. Obviamente es la principal, pero hoy día estamos en un mundo de información y está al alcance de las manos de todos. En un aparatito que tenemos en el teléfono se puede estudiar inglés, se puede estudiar ingeniería, se puede sacar una certificación en un par de meses. Antes eso no se podía, ahora se acrecentó. Se podía en menos porcentaje, pero ahora sí se puede. Si miramos el mundo escolar, yo creo que como apoderados también tenemos una cierta responsabilidad de entender qué necesita mi hijo, qué es lo que quiere, y proponerlo. Yo creo que nadie va a cerrar la puerta a una propuesta, y en una reunión de apoderados va a ser mucho más interesante escuchar a alguien que levante la mano y proponga, ¿sabes qué? ¿Por qué no hay esto en el colegio? Al lado de alguien que a lo mejor está proponiendo un paseo de curso. O sea, no le quito la importancia, digamos, a compartir y todo, pero creo que como apoderado y padre ese rol también es importante, y no hay que olvidar lo que podemos hacerlo. Desde mi punto de vista creo que no hay límites. Si uno se las busca, va a encontrar apoyo en algún lugar. Sí, yo quizás pasar un aviso. En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile hay una escuela de verano, que ahora se llama escuela de verano, pero que en realidad también hay cursos de invierno, y ahora están haciendo talleres, eh, eh, precisamente motivando a estudiar en estas áreas. Y durante enero hay siempre cursos de todo tipo, a los que a los que se puede postular. Entonces, si le interesan algunas cosas que no le están enseñando en el colegio, probablemente ahí podría ser un espacio. No es el único, no quiero decir que es el único, pero el que yo conozco y puedo recomendar como algo que es bien interesante para estudiantes, incluso desde octavo. Se pueden tomar cursos ahí. Y hay unos cursos para niños más pequeños, pero no estoy muy segura de cuáles son las materias exactas. Pero efectivamente hay un espacio para explorar. Sí, también mencionar que hay un montón de divulgadores científicos en Chile y en el mundo que hablan sobre diferentes temas de ciencia y tecnología, que los pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en TikTok. Por ejemplo, pueden buscar la cuenta de Tere Paneque, que es una astrónoma chilena que está ahí dándole full al TikTok. También está Inspiring Girl, Girls in Tech, está Ingeniosa, está Comunidad Mujer con su lema Las niñas pueden, y con todo el material que se genera, está Mujeres Bacanas. Hay, bueno, Coursera, Creana, miles de plataformas para aprender online. Hay Fundación Codea también. Fundación Codea, hay miles de fundaciones, a mí se me olvidan los nombres, pero los pueden encontrar. Hay personas que están produciendo contenido para explicarles
electrónica. Si ustedes quieren aprender electrónica, yo también estoy haciendo cursos de electrónica gratuitos porque creo que el conocimiento debería ser gratuito y libre para todos. Y creo que también el ministerio tiene diferentes herramientas para ayudar a la divulgación científica con diferentes programas. Entonces tenemos que ver que, por ejemplo, con Explora hay un montón de actividades que uno puede aprender, electrónica, programación. Desde mi consejo como informática, aprendan a programar en Python porque es una necesidad básica para todos los estudiantes del mundo, no solamente los que quieren estudiar informática, sino que tener un pensamiento computacional, tener las habilidades del siglo XXI es lo que nos va a dar la diferenciación en cuanto a generaciones y alcance en entender, sobre todo en esta cuarta revolución industrial, la revolución de los datos, en cómo se manejan los datos, cómo se visualizan, cómo podemos programarlos y un montón de cosas más. Si quieren aprender Python, hay miles, pero miles de cosas en Google. Yo me acuerdo cuando era chica, a los 8 años estaba metida en el computador y estaba con un manual de DOS intentando de aprender más. Ahora hay YouTube, hay Google, y si tú quieres, puedes definitivamente aprender lo que sea. Y antes de irnos quería compartir un mensaje de una de cada portas de Danitza Astudillo que dice: comparto con Paola, también tuve la posibilidad de experimentar, recorrer universidades, escuchar experiencias de profesionales, ver a mis hermanos con títulos y mis padres que creían en nosotros y en la importancia de estudiar, contar con un gran apoyo en mi caso de Fundación Portas, escuchar y ver que tú puedes y que crean en ti. Eso es fundamental. Necesitamos apoyarnos entre nosotros, hacer más comunidad, mostrarle role models como Cecilia, como Paola, como Alejandra, lo que están haciendo y que nos creamos el cuento. Nosotros los chilenos somos completamente resilientes, tenemos 2 desastres gigantes por año y aquí estamos parados sin importar lo que pase. Después de una pandemia, después de un estallido social, con una nueva constitución, buscando candidatos para presidente, estamos aquí parados con ganas de seguir y avanzar porque se puede. Y aunque te hayan cerrado la puerta 1500 veces en la cara, hay que seguir 1500 veces una y seguir para adelante porque estamos aquí para poder hacer posible lo imposible. Así que le agradezco mucho a las 3 por participar de este interesante webinar, la participación de Alejandra Misala, María Cecilia Hidalgo y Paola Sandoval. Definitivamente es un change maker, nos está haciendo cambiar nuestras vidas porque necesitamos más experiencias como esta. Así que si quieren saber más sobre lo que hablamos, la presentación y el video van a estar disponibles en fundacionportas.cl. Muchísimas gracias, le está diciendo todo el público. Espero que coman rico porque ya es hora de almorzar, que tengan un buen día y le agradezco mucho su participación y a todos los que estuvieron con nosotros conectados. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Barbarita, y a la institución. Un placer compartir la experiencia. Un abrazo grande a todas. Igual, no retrocedan, avancen, avancen siempre. Un abrazo. Y crean en ustedes mismas. Sí, sí, sí. Muy bacán. fundamental. Muchas gracias. Hackeense ustedes mismas. Eso es lo que a mí me encanta. Hay que hackear el sistema. Hay que cambiar lo que se piensa hace años. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Chao, chao, que estén bien, ¿eh? Cuídense.